evangelización. Y si esto es verdad desde el punto de vista, diríamos, de la inteligencia, evidentemente viene enseguida los efectos desde el punto de vista de la moral. Claro está, el obrar sigue al ser, evidentemente. Y como dijo alguien muy bien, cuando no se piensa cómo se vive, se termina pensando cómo se piensa. De modo que las ideologías o las pseudofilosofías son las que engendran este modus vivendi completamente, diríamos, desquiciado, por así decirlo, ¿no? El descontrol del hombre moderno. En una palabra, es la palabra clave que quisiera subrayar, pero con sangre, amados hermanos, el liberalismo. El liberalismo. Es, diría yo, la tercera tentación, recordando las tres tentaciones de Cristo en el desierto, ¿verdad? Cuando Satanás le muestra todos los reinos a Cristo, le dice, todo esto es mío. Fíjense ustedes, todo esto me ha sido dado. ¿Por quién? Y por el hombre, ¿por quién va a ser? Y yo te lo daré todo con tal que, postrándote ahora, me adores. De manera que el liberalismo justamente es el hombre que se hace Dios. Ya no es Dios que dice, como dice el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora es todo al revés, es la revolución. Es el hombre el que dice, hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Es decir, es el hombre que él se hace Dios. El hombre se proclama Dios. El hombre que proclama la muerte de Dios para decir no hay más Dios que yo. Esta es lo más grave y lo más terrible, amados hermanos, que podemos imaginar. Es hacer de la libertad, liberalismo, un absoluto. La libertad versus contra la autoridad, con mayúscula, de Dios, contra la autoridad de Cristo, contra el señorío de Cristo. La autoridad de Dios, de Cristo, Cristo Rey, que era la dominante de toda la Edad Media, que a pesar de sus errores y sus pecados, fue realmente, yo digo muchas veces, y no en broma sino en serio, que no se le puede llamar Edad Media, sino Edad entera. La Edad Media y mini media es la de ahora, amados hermanos. Porque en aquella época, por lo menos, Dios era el centro de la cultura, el centro de todo. En cambio ahora es el hombre, no Dios, el centro de todo. El humanismo ateo. Y entonces, claro, ha habido este cambio terrible, digamos mejor, satánico, diabólico, de suplantar la autoridad de Cristo en nombre de la libertad del hombre. De ahí la crisis moral, porque la voluntad, que debe ser guiada por la inteligencia, y más aún para nosotros cristianos católicos, la inteligencia a su vez y en primer lugar y en último lugar iluminada por la fe, por la divina revelación, evidentemente, si yo apago la luz de la inteligencia, de la razón natural, en la sana filosofía, en la sana metafísica y de la divina revelación en la sana teología, la voluntad queda completamente oscura, la voluntad es voluntad ciega, es potencia ciega, y entonces se descentra, se disloca, se pierde. De ahí la crisis moral. Y con la crisis moral, la crisis social, la crisis económica, la crisis política, la crisis cultural, evidentemente. El hombre queda a merced, víctima, juguete, diría yo, esclavo de sus pasiones. Paradójicamente hablando, diría yo, esclavo de su libertad, entre comillas, lo que él llama libertad, que es esclavitud. Todo lo contrario. Y en nombre de la libertad, el hombre permanece esclavo. Estamos en una sociedad de esclavos, esclavos de la libertad. Mal entendida, por supuesto. Y del liberalismo al laicismo, porque el hombre se proyecta, evidentemente, en la sociedad, empezando por la familia, la profesión, la sociedad. El laicismo o el liberalismo político, es decir, el rechazo, lisa y llanamente, de la realeza, del reinado, del señorío social de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente. No confundir, claro está, entre paréntesis, laicismo, condenado 1000 veces por la Iglesia, y yo diría por la más elemental filosofía, con laicidad, la recta autonomía de las cosas temporales, por supuesto. La religión, para el laicismo, es un asunto meramente privado. La religión, la Iglesia, la sacristía, dicen ellos.
La Iglesia, para el laicismo, es un mero fenómeno social, es una religión más, como otra cualquiera que está anotada en el registro del Ministerio de Cultos. Entre las 1000 religiones, ahí está la Iglesia Católica, tal vez sí, con una cierta, preponderancia, un cierto respeto por la tradición de un país católico, pero en definitiva un mero fenómeno hecho social como otra religión. No es que sea la única religión verdadera fundada por Cristo, no. Es que va a ser una religión que por ser mayoritaria, paréntesis, concepción democrática liberal, la verdad está en la mayoría, se la tiene un cierto respeto, unas ciertas relaciones más o menos diplomáticas o más o menos tirantes, una cierta consideración, porque como la mayor parte de nuestros pueblos pues son católicos, ¿verdad?, por lo menos teóricamente o jurídicamente hablando, pero no es un reconocimiento de la Santa Madre Iglesia como la religión fundada por nuestro Señor Jesucristo en virtud de su autoridad humano-divina, como Hijo de Dios. Eso es el laicismo. No queremos que Cristo reine, que éste reine sobre nosotros. El grito impío del laicismo ya registrado en el mismo Evangelio. No tenemos más rey que al César. Eso es el laicismo. El César, que es el símbolo, como saben, de los poderes temporales. Existe hoy, dice el Santo Padre, una anti-evangelización sistemática, programada, premeditada, yo diría alevosa, incluso guiada por un centro, a veces anónimo y a veces no tan anónimo, para destruir todos los valores, Quiere convencer a la humanidad de que la verdadera realidad del hombre es la del pecado y la de la destrucción. Es algo realmente diabólico, y no exagero. ¿Por qué? Porque ya no solamente la debilidad del pecador. ¿Y quién no es pecador? El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. No se trata de esto. Se trata de la saña, ¿no?, de la cosa premeditada, fría, alevosa, del odio a todo lo sagrado, del odio a todo lo que significa orden, jerarquía, a todo lo que significa objetividad, el orden, por supuesto, a la teología, el orden a la doctrina de la Iglesia, el orden a la metafísica, el orden al tomismo, claro, como reflejo de la luz divina, de la verdad eterna. Por eso, yo diría, para describir como una pincelada muy rápidamente, como una especie de flash del hombre moderno, que es un hombre cerrado a la trascendencia, secularismo, en consecuencia un hombre dividido por dentro, dislocado, desequilibrado, dividido ad intra por dentro, las pasiones que lo dominan por encima de la razón que se revela contra la fe, y dividido por fuera, evidentemente, en tiempos de violencia y de guerra, claro está. Y tercero, el hombre extrovertido, el hombre derramado, disipado, que busca afanosamente, como manoteando, una felicidad que cada vez se le aleja más, evidentemente. Un hombre desorientado, un hombre robot, un hombre víctima de las modas del pensamiento, de las modas de la acción, etcétera, un hombre descontrolado. Este es el hombre que hay que evangelizar. No es tan fácil, ¿verdad? Ni mucho menos. Hay 3 tipos de hombres, diría yo, en lo que se puede clasificar a los hombres, pero ustedes creo que me van a entender, 3 categorías de hombres que son el objeto de la nueva evangelización. Empiezo por el católico tibio, el católico mundanizado, el católico medio burgués, que hay que reconocerlo, lamentablemente abunda hoy día, ¿no? Es, como diría Cristo, la sal vuelta sosa, o el que pone la luz debajo del celemín, víctima de la duda, de la ignorancia religiosa, en consecuencia sin discernimiento espiritual, el hombre acomplejado ante el mundo, ante las modas del mundo, el hombre acobardado, tímido, evidentemente, sin capacidad apenas de reacción, el que sigue la corriente para no chocar, de una gran inoperancia social, falta de influencia profesional, y si me permite la expresión, no el idiota útil, es el idiota inútil. El idiota inútil.